Bueno, chicos, hoy 21 de octubre 2021 nos toca la clase número 21. En la clase de 21, el título en general, ¿cierto? Estamos viendo el plan de salvación. En el 20 pudimos ver el plan de salvación, lo que es la gracia de Dios, ¿cierto? La gracia de Dios dada al hombre para su salvación, entendiendo de que nosotros somos salvos por gracia. No es ni por obra, ni por mérito, sino es por gracia. Es un regalo que Dios nos dio, ¿para qué? Para que nosotros ahora seamos hijos de Dios y podamos tener todas las promesas, todas las bendiciones que están escritas en la Biblia. ¿Ya? Entonces, creo que eso nos quedó, pero muy claro la clase pasada. Y ahora en la clase 21, siguiendo con el título Plan de Salvación, vamos a hablar que el hombre necesita un Salvador. Entonces, podríamos decir, ¿cierto?, que la Biblia establece que toda la humanidad, ¿cierto?, antes de Cristo, está bajo condenación, tanto judíos como gentiles, ¿cierto? No teníamos derecho a esta salvación, porque aún los judíos, siendo judíos, teniendo la Torá, teniendo todo, ellos no pudieron cumplir la ley, y por la ley, ¿cierto?, no eran salvos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Bajar Jesús y cumplir la ley, y para poder después, tras su muerte y resurrección, tener salvación todos nosotros. Entonces, con cierto, se dice que, por tanto, como todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, como pecó Adán y Eva, nos destituyeron, y por ende nosotros nacimos con una naturaleza pecadora, ¿cierto? Que ahora en estos momentos, con la muerte de Jesús, ¿cierto?, ya no está. Si bien hay cosas que pueden, pueden nacer, ¿cierto?, en nuestra vida, ¿cierto? Pero esas tentaciones vienen de nuestros propios pensamientos, de nuestro corazón, ¿ya? Y ahora uno ve si lo hace o no lo hace, pero en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, Dios creó al hombre, ¿cierto?, a su imagen y semejanza, y ¿cierto?, significa que lo creó como un ser moral, santo y puro, ¿cierto? Y este hombre, o esta persona, hombre y mujer, no permaneció en esta condición, ¿cierto? Y todos sabemos lo que pasó con Adán y Eva, el cual, tras esa desobediencia, ese pecado, ¿cierto?, ellos fueron destituidos del huerto del Edén y empezaron a vivir su propia vida, ¿cierto? Y estos, ¿cierto?, transgredieron la ley, y esto obviamente trajo una consecuencia. Entonces vamos a leer, voy a leer en Génesis 5, 3. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. O sea, los hijos de Adán y Eva ya no eran semejanza de Dios, sino que eran a semejanza del hombre. Entonces, y Adán, por el pecado, ¿cierto?, se convirtió en la cabeza, o en el padre de familia, que venía del pecado, una raza corrupta, de una humanidad pecadora. Entonces, Adán, ¿cierto?, engendró a Set, ¿cierto?, y así transmitió él, ¿cierto?, la desobediencia y el pecado de Dios, y todos los hijos que tuvieron después era por la naturaleza humana, no fueron como Adán y Eva, que fueron engendrados a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto?, con una moral santa, no con una moral torcida, se podría decir, sino que
ellos, después de eso, siguieron su camino y actuaron no conforme a Dios, sino conforme a sus pensamientos. Y eso obviamente también trajo consecuencias. Entonces, en Efesios, ¿cierto? 2:3, ¿cierto? Vemos una naturaleza que tuvimos, ¿cierto? Dice, vamos a ver, para que se entienda, ¿cierto? En Efesios 2:3 dice, el título salvos por gracia, dice, y Él nos dio vida a nosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. O sea, nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, ¿cierto? Y vivíamos, ¿cierto? O éramos hijos de la desobediencia, o sea, de Adán y Eva, ¿cierto? Entonces, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Lo mismo que los demás, o sea, por naturaleza hacemos la voluntad de la carne, hacemos lo que no agrada a Dios, por naturaleza. Entonces, bajo todo esto, ¿cierto? Teníamos que tener un Salvador, tenía que haber alguien. Y es por eso, ¿cierto?, que el hombre en el Antiguo Testamento necesitaba un Salvador. Y también vamos a ver lo que dice en el Nuevo Testamento, ¿cierto? La Biblia describe al hombre natural como un ser corrompido. Si bien venimos de una naturaleza de desobediencia, una naturaleza pecaminosa, pero el hombre natural, que se quiere decir el hombre que no conoce a Dios, se corrompe fácilmente, ¿cierto? A ello les falta la santidad, les falta dominio propio, y esto significa que ellos no aman a Dios, no lo aman. ¿Por qué? Porque si ellos amaran a Dios, buscarían el bien, buscarían ser santos, como dice Jesús, ser santo como yo soy santo. Entonces, y como segundo punto, el hombre está, ¿cierto? Está bajo condenación porque está bajo la ley. Y, y no hubo nadie en el Antiguo Testamento que pudo cumplir la ley al pie de la letra. Nadie. Solamente uno la cumplió, que fue Jesús el que vino, cumplió la ley y obviamente después de cumplirla murió. ¿Para qué? Para darnos salvación a todos. Entonces, ¿cómo podrá el hombre suplir su necesidad? ¿Cierto? Dios, al ver la condición del ser que había creado, ¿cierto? O sea, cuando vio que Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Ellos se taparon con una hoja, ya se dice la Biblia, pero también después se taparon con pieles, ¿cierto? Entonces, eso, ¿cierto? Quiere decir que él preparó a aquel, ¿cierto? Los preparó para que supliera la necesidad del hombre, o sea, para que el hombre supiera que necesitaba, en ese caso necesitaba ropa para poder abrigarse, necesitaba comida para alimentarse. Pero vemos que la imagen de Dios, ¿cierto? Que proyectan los hombres o las personas de hoy, ¿cierto? Es totalmente destruida. ¿Por qué? Por la desobediencia de estas personas o de las personas, ¿cierto? El cual viene del origen, que es de Adán y Eva, que es un origen pecador y un origen de desobediencia. Entonces, vemos que lo único que hay, ¿cierto?, es maldad en su corazón. Solamente hay maldad en su corazón, y de esta manera, entonces, ¿cómo el hombre podría borrar, ¿cierto?, la imagen del pecado de su vida? ¿Cómo estas personas podrían cambiar su vida? ¿Cómo estas personas de la naturaleza pecaminosa a tener la naturaleza de Dios? ¿Cómo podrían hacerlo? ¿Cómo podrían hacerlo estas personas?
o los mismos creyentes. ¿Cómo creen ustedes, Ashley, que lo pueden hacer las personas para cambiar esta naturaleza? Pidiéndole a Dios que pues cambie su naturaleza, ¿no? Porque, o sea, pidiéndole a Dios y también como que uno poniendo de su parte para poder cambiar. Sí, bien. Jocelyn, Josita, ¿cómo crees tú que el hombre o las personas pueden cambiar esta naturaleza o esta imagen de pecado que hay en su vida? De cambiarla así, cambiarla, ya no se podría porque la escritura dice que va a reinar la maldad, pero sí tratar de que nosotros no caigamos en pecado, como en ayuno y en oración, que es lo que para que no podamos marcar como la diferencia, porque de ya vivir en el, o sea, nosotros dice la Biblia que nosotros somos del mundo, pero no pertenecemos a él, nosotros estamos por la faz de la tierra nomás, de ida, y tendremos que volver un día a los brazos de Dios, pero uno tiene que dejar huellas, porque donde pasan los hijos de Dios dejan huellas, entonces como para no como dejar el pecado, yo creo que en oración, pidiéndole a Dios que Él nos dé la fuerza, la valentía para no poder caer en tentación, porque la carne es débil. Eso. ¿Cómo podría el hombre, cierto? ¿Cómo el hombre podría borrar? ¿Cómo el hombre podría cambiar? Y es tan fácil como lo que hablamos la semana pasada. Aceptar a Jesús como su único Salvador por intermedio de la fe en Dios. La fe, cierto, es lo que no se ve, pero sí podemos sentir, sí después podemos ver la fe activada en nosotros, en nuestra familia. Entonces, la Biblia, cierto, nos dice que es a través de la fe que se recibe la justicia del hombre o la justicia de Dios. Y en Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, ¿cómo puede cambiar el hombre? ¿Cómo puede cambiar la mujer? ¿Cómo puede borrar esa imagen de pecado? ¿Cómo puede borrar esa naturaleza pecaminosa? Es por medio de la fe en Jesús. Para todos, ¿cierto? Los que creen en Él. ¿Por qué? Porque dice, porque no hay diferencia. O sea, chicos, y lo que dije la semana pasada, no hay diferencia. ¿Por qué? Porque yo, como cristiano, yo no puedo andar seleccionando a la gente que yo le hablo de Dios y la que no le hablo. Yo tengo que hablarle a quien Dios me ponga en el camino, hablarle de Jesús, que hay una salvación tan grande y que es gratis, gratis. Entonces, que nosotros podamos entender eso. ¿Para qué? Para que las personas puedan decir que la persona, el hombre, necesita un salvador. El hombre necesita un salvador porque esta naturaleza pecaminosa que nacen todos, tienen que recibirla, pero como dice Josita y Ashley también, que tiene que haber voluntad, ¿cierto? De nosotros para poder cambiar, para poder aceptar a Jesús, porque Dios no obliga a nadie, a nadie. Esto es por fe, esto tiene que ser movido por mí, por la persona que está recibiendo, de una forma natural, de una forma verdadera, sincera. ¿Por qué? Porque cuando no es sincero este cambio, el día de mañana o pasado mañana, a la primera prueba, a la primera aflicción, la persona ya va a dejar de creer en Dios y va a volver a su vida pecaminosa, a su vida pecadora, a la vida de antes, va a volver al viejo hombre. Entonces, es importante que ustedes conozcan esto para que el día en que vayan a evangelizar en la calle, en el metro, donde sea, que le hable a una persona, ustedes entiendan primero que hay una salvación, ¿cierto? Que es por fe, que es gratis y que esa persona necesita de Dios, necesita un salvador, necesita a alguien que cambie su vida,
porque mucha gente está aburrida de esta vida, mucha gente tiene muchos problemas, entonces es ahí donde nosotros entramos, porque ellos necesitan llenar ese vacío, y ese vacío, la idea, y es que lo llene con Dios, no lo llene ni en el trabajo, ni en la droga, ni en la televisión, ni en las películas, ni en el cine, nada, sino que ese vacío lo llene en Dios. Así que, ¿alguna pregunta, chicos? No, yo quería agregar Dale. como usted dice, pues que el libre es más que nada Dios nos da libre albedrío, porque si, como dice, pues Adán y Eva, si en el jardín del Edén no hubiese visto un árbol de tentación, Dios no quería que nosotros pecáramos. Pero ¿qué pasa que si no hubiese visto una tentación o algo? Es como que nos obligaban a hacer el bien, pues. Porque obvio que no íbamos a pecar, pues si no había una tentación teníamos que ser fuertes y Él nos puso ahí y Él nos dijo pueden comer de todos los árboles, menos de ese árbol, porque ahí creo que se descubría el bien y el mal. El Y ahí es bien y el mal. cuando Adán y Eva, ¿y por qué el bien y el mal? Porque iba a seguir el bien en la tierra, porque Dios, desde el día en que, o sea, como Él existía, ya había un bien, pero como el enemigo existe, también está el mal. Entonces ahí es como que se abrieron los ojos a la maldad y ahí ellos se empezaron a tapar, porque antes cuando Dios los creó a ellos podían estar desnudos y para ellos eran creación, Adán y Eva había salido de las costillas del hombre, Era no, normal. no había una maldad, no había una maldad. Entonces Dios ahí nos dio libre albedrío y ahí cuando uno toma la decisión, esto es para el que quiere. Dios no nos obliga, porque si fuera que no existiera la maldad, no nos va a costar nada, pues como cuando dice que no sé en qué versículo es, no sé si, no me sé muy bien, pero dicen que a Dios no le asombra cuando a nosotros nos bendicen y uno bendice. Mejor a Él le asombra cuando a nosotros nos dan el mal y uno bendice. Porque ahí uno está haciendo algo distinto, porque obvio que uno va a bendecir cuando a nosotros nos están bendiciendo. Algo así es como un versículo. Que no hay que pagar mal por mal. No hay que hacerlo porque, como tú dices, Josita, lo ideal era que Adán y Eva hubiesen obedecido y hubiesen elegido a Dios por sobre todo, y creo que hasta el día de hoy Dios te da libre albedrío, es verdad, pero creo que Él está esperando y Él le encanta que tú, aún teniendo las otras cosas, ¿cierto? Tú elijas estar con Dios, tú elijas y de verdad creas que hay un Salvador. Si bien la gente no lo sabe o no lo quiere saber, usted y yo sabemos que tenemos un Salvador, que hay un Salvador. Entonces, ustedes tienen que aferrarse a esa promesa para que esa promesa ustedes la puedan compartir. Lo ideal hubiese sido que hubiésemos vivido, ¿cierto? Si Adán y Eva no hubiese pegado, ¿qué hubiese sido? A lo mejor, ¿cómo estaríamos, ¿cierto? Pero es cierto que también dice que sí, que era el plan de Dios, que tenía que pecar y todo el tema, pero más que entrar en eso, en el que sí, el que no, el que yo creo, yo pienso, es ver que, claro, al comer ese fruto se le abrieron los ojos y se sintieron avergonzados. Entonces, eh, el- siempre el hombre, ya sea de una u otra manera, quiere ser o quiere parecer ser como un Dios, ya sean diferentes cosas. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser luz y, y presentarle a este hombre, a los gentiles, a las personas que tienen necesidad de un Salvador, que tienen necesidad de, en este caso, de Jesús. Algunos, ¿cierto? Tienen necesidad de otras cosas, ¿cierto? Y llenan esa necesidad con otras cosas, pero nosotros tenemos que decir y tenemos que tener en nuestra cabeza que el hombre necesita un Salvador, que el hombre necesita un Salvador, pero no podemos presentar a Jesús como nuestro Salvador si en nuestras vidas, chicos, si en nuestra vida no está, o en nuestra vida lo tomamos al 3 y al 4, no le tomamos el peso de lo que hoy nosotros tenemos. Entonces,
Usted está en una edad muy complicada, con muchos estados de ánimo, y todavía la van a seguir porque es el proceso de la adolescencia, aunque a lo mejor algunos ya tengan 18, vayan a cumplir 18, pero sí necesitan mucho de Dios, y lo importante es que ustedes estén claros con el plan de salvación para que el día de mañana, cuando ustedes le pregunten, cuando ustedes estén evangelizando, tengan la palabra perfecta para esa persona. Ashley, ¿tienes algo que comentar o algo que nos puedas decir referente a esto? ¿O algo que te haya pasado, algo que no entiendas? No, hermano, no. Nada.